Bien. Él es el psicólogo Mauricio Valdivia, quien también posee un máster en investigación de personalidad y comportamiento, es doctor en psicología, también posee un doctorado en personalidad y comportamiento, docente universitario, perito forense, teniente coronel de carabineros en retiro y ex jefe de análisis criminal de Departamento de Investigación. Sin más que agregar, ahora los dejo con el expositor, don Mauricio, para que pueda dar inicio a su jornada. Cualquier duda, no duden en escribirme por privado. Bien, Beatriz, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que están presentes hoy día, no sé si con ánimo dieciochero o con ánimo de haber perdido en el fútbol, pero bueno, vamos a seguir adelante. Quiero agradecer la instancia porque normalmente hay mucha gente que participa en estas actividades, incluso con presencia más allá de la frontera, así que quiero agradecer a todos y a todas quienes están presentes y voy a proyectar para comenzar. Bien, como señalaba Beatriz, este es un seminario que es cortito, así que más que les voy a presentar muchas cosas más que profundizar. Está en el contexto de lo que ya Beatriz les comentaba, un diplomado y también un curso que estamos impartiendo. Al final les voy a contar un poquito más en detalle de ambas situaciones. ¿Qué hemos tratado de relacionar? Hemos tratado de relacionar la psicología y el derecho. Es una relación que es compleja, ¿ah? Es una relación compleja. La psicología apunta a realidades psicológicas, realidades psíquicas, y al derecho le importa realidades fácticas, materiales. Entonces, habría justamente una conexión, y en esta conexión aparece la esencia del curso que estamos desarrollando, que es vincular la criminología, es decir, aquella área de la ciencia forense que se orienta a buscar la explicación. ¿Por qué se producen los delitos? ¿Cómo se producen los delitos? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los responsables del control social? Eso apunta a la criminología y desde la lógica de la conducta humana. Pero hoy día vamos a incorporar un segundo elemento que también es transversal a lo que aparece en el diplomado, que es el concepto de criminalística. Y la criminalística va a dar cuenta de los hechos materiales. Vamos a ver que la criminalística tiene que ver con también una ciencia forense, pero la criminalística aborda específicamente todo aquello que tenga una realidad material, fáctica, que se pueda medir. Desde el punto de vista de la psicología, también podemos medir cosas, ¿cierto? Podemos medir inteligencia, podemos medir personalidad, podemos medir control de impulso, pero no de la misma manera que se hace en criminalística. Vamos a ver que en criminalística, a un análisis, por ejemplo, de ADN, le podemos sacar una foto, la podemos reproducir. Ustedes están viendo acá al costado, voy a activar el puntero para que me ayude. Ustedes están viendo acá al costado izquierdo, están viendo bajo el concepto de criminalística, están viendo evidencia material, están viendo una huella dactilar y están viendo rastros de evidencia orgánica que se hace visible por una serie de técnicas. En cambio, en el ámbito de la psicología, algún día a lo mejor existe esto que estamos viendo acá. A lo mejor algún día se crea una conexión. Hoy día ya existen implantes de chip en la cabeza, en el cerebro, en el encéfalo, pero todavía no tenemos una conexión directa en la cual podemos conectar un chip y podamos ver en un computador qué es lo que estamos pensando. ¿Se imaginan cuando se logre eso? Que se conecte un computador al cerebro y en la pantalla del computador se vea lo que estamos pensando. Bueno, estos elementos que vamos a poner en juego en el diplomado buscan un poco hacer la interacción. ¿Cuáles son los aportes de la psicología a la criminología? ¿Qué podemos utilizar de la criminología desde la psicología y cómo la evidencia material de la criminalística nos va a ayudar a la reconstrucción de hechos? El derecho en general busca la reconstrucción de un hecho, busca establecer una verdad jurídica. No es la verdad de lo que pasó, pero es lo más cercano a lo que realmente pasó. Por eso hablamos de una verdad jurídica. Desgraciadamente esa verdad jurídica no siempre llega a establecer lo que realmente sucedió y también hay errores. Hay errores. Vamos a hablar de eso con mucho más profundidad en el diploma.
pero lo que se trata es de evitar lo más posible los errores. Siempre va a ser más aceptable, y esto a lo mejor a algunos de ustedes no les va a parecer bien, siempre va a ser más aceptable un culpable en libertad que un inocente preso. Entonces, siempre se apunta a eso. Cuando hay alguna duda razonable en el ámbito del derecho, siempre va a predominar la presunción de inocencia. Y eso, aunque no nos guste que haya un culpable en libertad, es preferible a que haya un inocente al interior de la cárcel, tras las rejas. Bien, de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos tipos de delitos. Delitos que son los propios que denominamos delincuencia común, que caen bajo el aspecto de lo que se denominan tipologías criminales. En el ámbito de las tipologías criminales analizamos todo lo que tiene que ver con delincuencia común, como les decía. Y cuando hablamos de delincuencia común, hablamos que o identificamos que la motivación que moviliza a los delincuentes es una motivación esencialmente económica. Vuelvo a insistir, entonces, cuando hablamos de tipologías criminales, nos estamos refiriendo a la delincuencia común. ¿Y la delincuencia común por qué se moviliza? Por una motivación económica. En muchos casos, la delincuencia común puede ser extraordinariamente sanguinaria y sádica, como pasa, por ejemplo, con el crimen organizado. En el ámbito del crimen organizado, vemos que el elemento simbólico subcultural está muy presente. Los delincuentes ocasionales, los delincuentes que son los propiamente que se dedican a la delincuencia común, normalmente buscan pasar desapercibidos, no dejar evidencia, no ser reconocidos. Pero la delincuencia organizada utiliza muchos elementos simbólicos y esos elementos simbólicos le permiten apoderarse del territorio. Entonces, ahí aparecen estos conceptos que ustedes han escuchado, la narcocultura, los narcofunerales, las narcoanimitas, etcétera, porque necesitan elementos de referencia, necesitan elementos de estética, se habla de la narcoestética, ser visto, ser reconocido. ¿Para qué? Para generar miedo, para producir una identidad, para generar cohesión al interior de la organización criminal. Ahora que podríamos estar hablando toda la noche sobre crimen organizado, pero lo que nos interesa esta noche es ir por la otra línea, por lo que tiene que ver con la perfilación criminal. Y la perfilación criminal vamos a ver que se relaciona con otras motivaciones. Cuando hablamos de perfiles criminales, criminal profile, lo que se ve en la televisión, criminal profiling apunta a una motivación diferente, una motivación que no está puesta directamente en lo económico. Claro, una motivación, cuando hablamos de perfiles, vamos a hablar de psicopatía, por ejemplo. Vamos a decir que el psicópata no se moviliza o no se motiva para la comisión de un delito de igual forma que el delincuente común. Pero el psicópata también puede robar. Pero vamos a ver que hay un aspecto central y que lo va a diferenciar de la delincuencia común, porque en la psicopatía vamos a ver que se expresa placer, la conducta criminal, además de estar relacionada con un beneficio económico, genera placer. Hay un placer a partir del sufrimiento, hay placer a partir del daño que se realiza sobre las víctimas. Pero volvamos acá arriba. Entonces, la gran diferencia que vamos a encontrar cuando hablamos de perfiles con tipologías criminales, los perfiles están muy relacionados con lo que vamos a denominar una delincuencia motivada en otra causa que no sea la económica única y exclusivamente. En esta perfilación vamos a tener entonces la elaboración o la construcción de perfiles. Cuando digo perfil, conocer cómo funciona una persona desde el punto de vista psicológico. Claro, podemos tener a la persona al frente, está viva y la tenemos y sabemos quién es. Entonces vamos a hablar de perfiles conocidos. Esta perfilación de sujetos presentes conocidos es lo que podríamos decir que más se asemeja a la psicología tradicional. Es decir, tenemos una persona al frente y a esa persona la vamos a evaluar. Vamos a evaluar su inteligencia, su rasgo de personalidad, sus niveles de autocontrol, impulsividad, etcétera. Por eso aquí quizás podríamos decir que es lo más cercano a lo que conocemos en psicología tradicional, psicología clínica. En cambio, vamos a tener dos líneas dentro de la perfilación que se van a alejar en algo de la delincuencia, de la psicología tradicional, y esas líneas tienen que ver con lo que denominamos
sujetos desconocidos, es decir, que no están presentes, y personas que no están presentes y que podrían estar justamente desaparecidas. En este caso tenemos a los desconocidos que serían autores, y en este caso tendríamos, por ejemplo, a una víctima que no está. No necesariamente el perfil de una persona que no está. Vamos a hacer una referencia en relación a alguien que está muerta o está fallecida. Pero cuando la persona no está y no necesariamente es un autor, como pasaría con esta línea, vamos a hablar de lo que se denomina autopsia psicológica. ¿En qué consiste la autopsia psicológica? Consiste en reconstruir el funcionamiento psicológico de alguien que no está presente. Como les decía, esa persona puede no estar presente simplemente porque no está, por ejemplo, fue secuestrada o se fue de la casa o simplemente también podría estar muerta. Entonces, cuando esa persona no está, vamos a hablar de la técnica denominada autopsia psicológica. La autopsia psicológica no es meternos en la cabeza físicamente de una persona, sino que es reconstruir el funcionamiento mental de alguien que no está. Vamos a ver que la técnica ha evolucionado desde aquello que era simplemente utilizar técnicas clínicas de tipo intuitiva, en que el psicólogo, el psiquiatra, eh, realizaba una entrevista y a través de preguntas iba perfilando las características del funcionamiento mental de aquella persona que no está. A eso se le denominaba la entrevista clínica no estructurada de tipo intuitiva. Vamos a ver cómo se evoluciona en el tiempo. Se incorpora la entrevista semiestructurada o el MAPI, que es el Manual de Autopsia Psicológica, que está validado en nuestro país. El Servicio Médico Legal lo validó y está de libre acceso. Si a ustedes les interesa, lo pueden descargar. Pueden buscar justamente Manual de Autopsia Psicológica integrado, que fue validado por el Servicio Médico Legal y es de acceso liberado. Y en última instancia, hoy día contamos además con estrategias de evaluación, lo que denominamos evaluación indirecta de personalidad. ¿Qué significa esta evaluación indirecta? Que ya no solamente aplicamos una entrevista semiestructurada, que sería este MAPI, sino que aplicamos instrumentos que han sido adaptados ya no para que lo conteste la persona que no está. Lógicamente la persona que no está no nos puede contestar el instrumento. Pero los instrumentos pueden ser contestados por personas que han convivido y que son cercanas a la persona que no está. Por ejemplo, los típicos instrumentos de evaluación de personalidad de tipo factoriales, con respuesta tipo Likert, son adaptadas para que sean respondidas por una tercera persona. Es decir, no se le pregunta, ¿usted los fines de semana preferiría leer un libro? Alguna vez, casi nunca, casi siempre o siempre, sino que se le pregunta, esa persona, que en este caso podría ser su hija, su hermano, su pareja, ¿usted cree que el fin de semana leería un libro? Entonces la persona responde de manera indirecta. Por eso se llaman evaluaciones indirectas de personalidad. Hay varios instrumentos, hay varios instrumentos que han sido validados tanto a nivel internacional como un par ha sido validado también en nuestra realidad nacional. Si seguimos bajando, vamos a llegar ahora a la perfilación de autores desconocidos. Autores desconocidos. Y esta va a ser la esencia de lo que les voy a mostrar el día de hoy. Está incorporado, como les decía, en el diploma. Cuando hablamos de sujetos desconocidos, nos alejamos de la delincuencia común y pasamos a lo que denominamos delincuencia patológica. En delincuencia patológica podemos encontrar alteraciones graves a nivel de personalidad que tienen que ver con algún tipo de psicosis, pérdida de juicio de realidad, como pasa con la esquizofrenia. Desde la lógica del mundo del derecho, hablaríamos que aquí aparece justamente la eximente responsabilidad penal, que da cuenta de el loco o demente. Se analizan también aquellos delitos que malamente se le critica el concepto de pasional, porque pasional aparece vinculado a un afecto de tipo amoroso. No, pasional tiene que ver con acting out. ¿Ah? Acting out es el descontrol de impulso. Entonces, a partir de la presencia de un acting out, que configuraría lo que denominamos en general desde esta lógica de los delitos pasionales, tendríamos entonces la actuación directa del impulso. Un aspecto central también dentro de los análisis que vamos a hacer tiene que ver con los delincuentes sexuales.
Los delincuentes sexuales, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque si los delincuentes sexuales presentaran características que fueran identificables, a lo mejor podríamos prevenir de mejor manera. Pero, como les decía, desgraciadamente, la mayoría de los agresores sexuales no presentan patología. Por lo tanto, es difícil prevenir desde una evaluación psicológica psiquiátrica tradicional. Hay diferentes tipos de agresores sexuales. Hay algunos que presentan patología. Como les decía, la mayoría no lo presenta, pero hay un grupo importante, hay un grupo pequeño que presenta patología. Y ese grupo que presenta patología, vamos a ver que es entre el 10 y el 15%. Y a ese grupo que presenta patología es el grupo más refractario, es el grupo que va a reincidir, el que va a cometer posiblemente delitos toda su vida o gran parte de su vida dentro de lo que es la esfera de la sexualidad. En cambio, el otro grupo, el 85%, 90%, es muy baja la presencia de reincidencia. Entonces vamos a ver que a diferencia de lo que la gente, la mayoría de las personas piensan, la mayoría de los agresores sexuales no reinciden, aun cuando hay un grupo pequeño, que es este grupo del 15, del 10%, que va a reincidir durante toda su vida. Y finalmente, en el ámbito de la psicopatía, que aun cuando no es correcto lo que voy a decir, como hay personas que no necesariamente son psicólogos que están escuchando, cuando hablamos de psicopatía, hablamos de maldad. Y ya quizá al final voy a tener algún espacio mayor para clarificar esto. Hablamos de que alguien se alimenta del dolor, se alimenta del daño, se alimenta del sufrimiento. Por eso yo decía, se vincula con la presencia de maldad, aun cuando no es totalmente correcto esa apreciación, pero posiblemente les va a permitir clarificar de mejor manera, especialmente que no tengan que ver con el área de la psicología. No todos los psicólogos, perdón, no todos los psicólogos también manejan con mucha perfección un aspecto central dentro del diploma, lo vamos a dedicar a la psicopatía. No así en, no en esta hora que tenemos de presentación, que avanza muy rápido el tiempo. Cuando hablamos de psicópata, no todos los psicópatas cometen delitos. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible? Claro, hay gente que hace sufrir, hay gente que se aprovecha de los demás, hay gente que utiliza a los demás, hay gente que genera mucho daño en otras personas, pero no necesariamente se va a configurar lo que podemos denominar como un delito. A esas personas que hacen sufrir, que se aprovechan, que se benefician, que viven de los demás, se les denomina psicópatas subclínicos o puros. En cambio, los que cometen delito, los que cometen delito y tienen carreras criminales asociadas a su vida, son los que vamos a denominar psicópatas seriales. Los psicópatas seriales los vamos a dividir en organizados y desorganizados. Entonces, vamos a tener psicópatas que no necesariamente cometen delito, pero sí hacen sufrir, sí se aprovechan de los demás. Y vamos a tener psicópatas que van a cometer muchos delitos a lo largo de su vida, van a tener carreras criminales asociadas y que en general vamos a poder dividirlos en organizados que van a tener una gran planificación a lo largo de su vida y seriales desorganizados. Bien, ¿cuál es el aporte que encontramos entonces hoy día en el ámbito de la criminalística? Es central. Aquí vamos a entrar al ámbito de la criminalística, porque la criminalística nos da un elemento que es central, que nos permite reconstruir un hecho a partir de la evidencia material. Entonces, esto que yo les decía, la criminalística, una ciencia forense que se dedica a interpretar la evidencia material que se genera en el contexto de un hecho que reviste carácter de delito y que me permite, primero, establecer que ese hecho es un delito y segundo, verificar la participación. Y en este segundo aspecto de la participación es donde nosotros vamos a encontrar el principal aporte para la interpretación de perfiles criminales. Nosotros a partir del estudio entonces de la evidencia material, sea esa evidencia material, restos sanguíneos, otros restos orgánicos, la interacción que se produce entre víctima y agresor, el uso de elementos materiales, vamos a poder justamente comenzar a interpretar
cómo se produjeron los hechos. Entonces, el primer principio que hay a la base de la criminalística se llama principio de uso. Y este principio de uso incorpora todo lo que tiene una existencia material, ya sean agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Es decir, va a caer dentro del campo de acción de la criminalística todo lo que existe y que tiene alguna forma de ser medido de manera material. ¿Qué no caería entonces dentro de la criminalística? Todo lo que podemos considerar como metafísico. Es decir, cuando hablamos de algo metafísico, algo que no podemos probar la existencia. Claro, ustedes estarán pensando, y como a veces participan las videntes, las medium, una persona que se conecta con los espíritus en una investigación criminal. Ahora que cuando hay una investigación criminal, la familia va a tratar de utilizar cualquier posibilidad de acceder a la resolución del caso. Por lo tanto, incluso desde el ámbito judicial, los fiscales normalmente hacen que se verifiquen también aquellas cosas metafísicas. Pero lo metafísico tiene que ver con fe, con creencia. Por lo tanto, no caería dentro del ámbito de la criminalística. El segundo principio que hay a la base es el principio de producción, como lo que se analiza en criminalística. Tiene una existencia material, una existencia que ya veíamos química, física, mecánica, biológica. Como ya tiene una existencia material, esto va a producir un efecto, va a producir consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser medidas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy claro del principio de producción. Y que tenemos un proyectil. Esto es un proyectil balístico, es lo que la gente normalmente denomina bala. ¿No? Se denomina proyectil balístico. Es lo que dispara un arma de fuego. Este proyectil balístico, una vez que pasa por el cañón de un arma, van a producirse lo que se denominan estrías, que son estas rayitas que ustedes están viendo acá. Esas rayitas son producidas, por eso el principio de producción, son producidas cuando ese proyectil pasa por el ánima del cañón. El cañón tiene unas rayas que se denominan estrías y ese estriado genera justamente estas lesiones en la superficie del proyectil. Estas lesiones en la superficie del proyectil son lo que se denomina el ADN balístico. Es como la huella digital que deja esa arma de fuego. Entonces, todo proyectil que sea disparado por un arma de fuego, siempre que el arma de fuego, no, desgraciadamente no hay tiempo para empezar a dividir los tipos de armas de fuego, pero nos vamos a quedar con que una vez que el proyectil es disparado y el ánima es rayada, vamos a encontrar que va a tener huella digital. Entonces, aquí estamos comparando la huella digital de un proyectil que, por ejemplo, fue obtenido de un cadáver y el testigo, el proyectil que es obtenido del arma de una persona que fue detenida. Entonces, esta comparación nos permite decir esa arma que fue encontrada en las manos de una persona que fue detenida fue la misma arma que se utilizó para disparar el proyectil que causó la muerte de esa persona. El tercer componente, bueno, aquí tenía justamente el procedimiento, cómo el ánima va haciendo girar el proyectil y son esas rayas, ese rayado, el que me permite justamente establecer identidad a partir del principio de producción. Es decir, cuando el proyectil pasa por el cañón produce señales y esas señales son las que me permiten identificar el arma que se usó. En general, el tercer principio tiene que ver con lo que se denomina principio de intercambio. Este principio de intercambio da cuenta de la interacción de las señales que va a dejar, en este caso como lo que nos interesa es el delito, va a haber un intercambio entre autor, víctima y lugar del hecho. Entonces acá estamos viendo que este intercambio significa el autor está dejando restos de su persona, restos de la ropa, restos de pelo, a lo mejor incluso saliva o evidencia orgánica en el lugar.
deja, además de dejar en el lugar, está dejando en la víctima. Pero a su vez, el delincuente se está llevando evidencia orgánica e inorgánica de la víctima y se está llevando evidencia, a lo mejor, de un tipo particular de superficie que había en ese lugar. Por lo tanto, a este proceso en que la víctima deja parte suya en el lugar, la víctima deja parte suya en el agresor y a su vez la víctima se lleva del lugar y se lleva evidencia también del agresor, se le denomina principio de intercambio. El intercambio significa incorporar evidencia tanto orgánica como elementos inorgánicos que pueden haber en el lugar. Aquí nos estamos acercando a la esencia misma de lo que busca la criminalística, que es establecer el principio de correspondencia característica. Aquí lo veíamos. El principio de correspondencia, por una parte, veíamos el principio de producción. El cañón produce estrías, produce lesiones en el proyectil, pero a su vez permite establecer la correspondencia. Ese sería el cuarto principio de la criminalística. Entonces, como lo que estamos manejando, lo que estamos incorporando, lo que estamos midiendo es evidencia biológica, química, física, mecánica, por el hecho de tener una corporalidad, por eso es que no podíamos incorporar en la criminalística la evidencia metafísica, es decir, lo que un medium puede ver o puede soñar. Eso no lo podemos incorporar en criminalística. Pero el resto de la evidencia sí. Y como la evidencia material tiene una corporalidad, esa evidencia va a imprimir características en todos aquellos lugares donde ingrese. De hecho, nosotros, con el solo hecho de estar en una habitación, estamos respirando y estamos consumiendo oxígeno y estamos liberando el monóxido de carbono. Eso lo vemos muy claramente cuando yo creo que todos ustedes han estado alguna vez en una sala de clase, un día de frío. Uno, claro, en la medida que hay mucha gente, se genera calor humano, se empañan los vidrios, pero basta con que salgamos al baño y volvamos a entrar y vamos a sentir que hay mal olor o que el ambiente está pesado. Entonces, no solamente lo que se ve, porque acá hay una fotografía. Este es un caso real en el cual hay una agresión sexual y en esta agresión sexual la víctima usaba bracket y la víctima se defiende y muerde al agresor. Entonces, a partir justamente de las lesiones, de la herida, se puede establecer que esa víctima fue la que mordió a ese agresor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las correspondencias? Identificar. ¿Para qué identificamos? Para reconstruir hechos. ¿Y con qué finalidad reconstruimos hechos? Y aquí hay un aspecto que es central no solamente para este curso, ojalá esto se acuerden mucho. En ciencia, en ciencias, no existe el 100%. En ciencia hay algo que se llama error. Entonces, ese error me permite decir, esto sucedió con alto grado de probabilidad. Podemos hablar en ADN, por ejemplo. En ADN hablamos que se alcanza una probabilidad de certeza del 99,9%. O sea, ni en ADN, ADN es la huella genética, es la huella que, como la huella del disparo que veíamos del proyectil, pero en ser humano. Y en ADN no llegamos a establecer el 100%, sino que nos quedamos con un 99,9%. Entonces, ese aspecto es muy, muy importante, especialmente en el ámbito de la psicología. Y aquí voy a volver, aunque me demore un poquito, voy a volver a la primera. ¿Por qué es muy importante en el ámbito de la psicología? Porque en el ámbito de la psicología no hablamos de realidades fácticas. Acá en criminalística accedemos a realidades fácticas, realidades materiales. Entonces, yo cuando aplico un instrumento, yo tengo los resultados de ese instrumento, que no es más que el resultado de ese instrumento. Por lo tanto, cuando yo encuentro una huella de alguien, yo puedo decir, la huella de esa persona apareció en ese lugar. Por lo tanto, hay mucha certeza para poder establecer una afirmación. En el ámbito de la psicología, las afirmaciones entonces obedecen de menor probabilidad de establecer una realidad
que la probabilidad que yo tengo en el ámbito de la criminalística cuando estoy trabajando con evidencia material. Y finalmente, pese a que trabajamos con probabilidades, tenemos que saber cuáles son los errores. Y hay un aspecto muy relevante en psicología, y perdonen los que no son psicólogos, porque esencialmente los cursos están orientados en su gran mayoría a psicólogos, pero los instrumentos que se utilizan deben estar validados correctamente para la población que se van a aplicar. Y finalmente, tenemos el principio de certeza. Claro, no sabemos que la certeza del 100% no existe, pero la criminalística apunta a alcanzar lo más cercano a la realidad material. No solamente nos va a importar lo que está presente, sino que lo que está ausente o aquello que debiendo estar no está. Por ejemplo, antes de explicarles la fotografía, cuando alguien se pega un balazo, por ejemplo, alguien se suicida con un balazo, si es un suicidio, debiera estar el arma que se usó para justamente concretar el suicidio. Y además debiera aparecer una serie de características que serían lo esperable en la lógica de alguien que se suicida. Usando, por ejemplo, un arma de puño. ¿Qué esperaríamos que una persona se suicida con un arma de puño? Que utilice la mano dominante. ¿Qué es la mano dominante? Si la persona es diestra, la mano derecha. Si la persona es zurda, la mano izquierda. Entonces, cuando hablamos de un disparo de tipo suicida, lo primero que esperaríamos encontrar es el arma, a propósito del principio de rareza. Encontrar el arma, porque la persona, lógicamente, si se dispara, no va a esconder el arma después de haberse disparado. Entonces, todo esto aparece dentro de lo que denominamos el principio de rareza. Hablamos entonces del disparo de tipo suicida, el arma tomada con la mano dominante. El arma apoyada en la zona donde se produce el disparo, normalmente en la cabeza o en la boca, que son las áreas más típicas para producir el disparo. El arma tomada entonces y con apoyo, además de abajo hacia arriba y levemente de adelante hacia atrás. Entonces, cuando hablamos de un disparo tipo suicida, vamos a hablar de que con un arma de fuego, vamos a hablar que el disparo presentaría ciertas características, de abajo hacia arriba, con apoyo, con la mano dominante. Y, lógicamente, lo que apuntaba al principio de rareza es que aquello que debe estar es el arma de fuego utilizada. Bien, vamos a analizar entonces el principio de rareza. Acá tiene una fotografía de un escurrimiento de sangre, en el cual la sangre no escurre en una zona que tiene además una forma cuadrada, tiene una forma de bordes lisos. Por lo tanto, aquí apunta el principio de rareza, que no solamente nos tiene que importar aquello que está presente, sino que nos tiene que importar también en el análisis de la evidencia aquello que debiendo estar presente no lo está. Entonces yo les decía que en un suicidio con arma de fuego debiera estar el arma. Aquí, esto nos está diciendo que ahí en ese espacio debiera haber algo que no está. Hay una serie de aspectos que se deben considerar en el trabajo de la evidencia pericial, como es la protección del sitio del suceso y una serie de pasos establecidos. Que cuando esos pasos no se cumplen, la evidencia se pierde. Acuérdense que estamos hablando en el ámbito de la criminalística. En el ámbito de la criminalística, quizá el elemento más característico de la criminalística aparece asociada a lo que es la papiloscopía, que la papiloscopía es lo que permite hoy día establecer identidad. ¿Cómo establecemos identidad? Ustedes están viendo acá una foto en relación a lo que se denominan crestas papilares. Crestas y surcos papilares. ¿Qué son estos? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el colegio? Estudiábamos lo que era una línea en geometría. Una línea era un conjunto de puntos. Entonces, cuando nos miramos los dedos y vemos estas líneas están conformadas por puntos que son glándulas por donde salen sustancias que nosotros liberamos, que excretamos. Entonces, lo que son las papilas es un punto por donde nosotros liberamos sustancias. Y lógicamente estas zonas, vamos a ver que la zona de los dedos, las palmas, la planta de los pies,
no tienen poros, perdón, no tienen pelos. Por lo tanto, está el poro solo. Y por ahí salen justamente estas sustancias. Y estas sustancias son las que dan sentido a la existencia de la papiloscopía. Papiloscopía, entonces, es el estudio de la morfología papilar. ¿Qué es el estudio de la morfología papilar? Esto que estamos viendo acá. Y a este estudio se le da una calificación según la forma que va a presentar el surco papilar. Entonces, lo que normalmente nosotros denominamos huellas, ¿no? Estas huellas, según se encuentren en las manos, en las palmas, en la planta de los pies o en el resto del cuerpo, van a denominarse dactiloscopía, palametoscopía, pilmatoscopía y poroscopía. ¿Qué características tienen? Que no cambian nunca en la vida de una persona. Se mantienen entonces incluso desde antes de que nacemos, ya en el sexto mes de vida, intrauterina, ya podemos entonces identificar surcos papilares. Y lo más importante posiblemente sea esto, que hay una variedad absolutamente infinita. Todas las personas entonces van a tener surcos papilares diferentes. Incluso, porque siempre aparece la pregunta, incluso los gemelos que son gemelos univitelinos van a presentar lo que se denominan minucias, que serían lo que ustedes están viendo acá. Estas minucias van a ser diferenciables incluso entre gemelos univitelinos. Hoy día en nuestro país, existe un sistema automático que nos permite identificar a una persona a partir de 12 puntos característicos, es decir, con un pedacito de huella. Quizá este es uno de los cambios más importantes que hemos tenido en los últimos 50 años. Hasta el 2010, yo diría 2013 incluso, hasta el 2013, esto no existía en Chile. Esto no existía. Y para identificar a alguien se necesitaban los 10 dedos con una huella completa. Es decir, necesitábamos los 10 dedos para identificar a alguien. Las posibilidades de identificar a un delincuente que había tocado, por ejemplo, un vaso, así como se veía en las películas, era prácticamente inexistente. A partir del 2013 se comienza con la digitalización del sistema y hoy día, eso que veíamos antes en las películas, hoy día sí que es posible. ¿Cómo se obtienen rastros dactilares? A partir de la aplicación de reactivos. Lo que nosotros eliminamos por aquí, por los surcos papilares, es una mezcla de sustancias de desecho, dentro de las cuales está grasa, ácido úrico y agua. Y entonces, eso que eliminamos es lo que nos permite hacer visible una huella latente. Existen muchas formas de hacer visible una huella latente y lo que ustedes están viendo ahí, quizás es la más simple, que se utilizan reactivos mecánicos. Es como echarle polvo de talco, por simplificarlo. Se echan polvo de talco y entonces en esta taza se hace visible la huella que ustedes están viendo ahí. Existen muchas técnicas hoy día de tipo química, de tipo ocular, que así como ustedes lo veían en CSI, los policías se colocan unos lentes e iluminan el lugar y van a hacer visible entonces huellas sin necesidad de utilizar los reactivos mecánicos ni los reactivos químicos. Y entonces hoy día incluso es posible buscar huellas sin necesidad de lo que históricamente hacíamos, que era dejar todo lleno de manchas, ya sea por reveladores mecánicos o reveladores químicos. Un ámbito muy atractivo tiene que ver con el ámbito de la balística. En el ámbito de la balística entramos al terreno de lo que son las armas de fuego. Cuando entramos al terreno de las armas de fuego, tenemos que concebir que un arma de fuego es aquella que permite disparar un proyectil, que es esto que hay aquí en la parte superior, es un proyectil. Esto que dice núcleo y encamisado es un proyectil balístico. Y este proyectil balístico está engarzado en una vaina. Todo esto se denomina cartucho, lo que le denominan popularmente como bala, que hablan de todo esto como una bala. No es correcto, todo esto es un cartucho. Esto es un cartucho balístico y se compone de una vaina, que la vaina es un contenedor de pólvora y engarza el proyectil. Entonces, ¿cuándo hablamos de un arma de fuego? Cuando estamos frente a un instrumento que permite transformar la fuerza
de esto, de la pólvora, en gas. Entonces, es la transformación de la pólvora en gas la que va a impulsar el proyectil al espacio. Entonces, siempre que tengamos un instrumento que permite transformar la fuerza de la pólvora en estado sólido, se transforma en gas y va a ocupar más espacio. Y ese espacio, esa fuerza que se comienza a liberar cuando se empieza a quemar la pólvora, es lo que va a impulsar el proyectil en el espacio. Existen diferentes proyectiles y hoy día nos preguntamos de dónde vienen las armas que utilizan los delincuentes. La verdad que históricamente les puedo contar que el año 2010, sí, la mayor parte de las armas que entraban a los laboratorios de criminalística de las policías, carabineros e investigaciones en Chile eran de este tipo que les estoy señalando acá a la izquierda. Eran armas artesanales. Eran un par de pedazos de metal que eran unidos y se creaba lo que técnicamente es un arma artesanal o bien lo que la gente le denomina arma hechiza. Hoy día prácticamente las armas artesanales no existen. No existen. No existen porque hay un mercado suficientemente relevante especialmente en el mundo del crimen organizado, que hoy día dispone de muchas armas de fuego. Nos preguntamos de dónde viene la mayor parte de las armas de fuego. Sí, si bien un grupo importante de armas de fuego ingresan del mercado ilegal, producto conjuntamente con la droga, narcotráfico, hay una cantidad muy relevante de armas. Estos son datos de la Dirección General de Movilización. Dejó de publicarla en el año 2020 por razones obvias. Y ya se van a dar cuenta cuáles son las razones obvias. En otro país, desde el año 2005 hasta el 2020, que son las cifras que están publicadas y que dejaron de publicarla a contar desde el 2020, podemos decir que entre las armas que son extraviadas, las armas que son robadas y las armas que son hurtadas, hay más de 60.000 armas en el mercado informal que nadie sabe dónde están. ¿Qué son estas armas? Estas armas son fruto, en su gran mayoría, de armas que cualquiera de ustedes puede comprar. Toda persona que no tenga una condena, que no tenga una enfermedad psiquiátrica importante, puede comprar dos armas para defensa personal. Claro, ¿qué pasa? En el mundo del delito, el narcotraficante, por ejemplo, compra lo que se denomina el palo blanco para que esa persona compre las armas que la ley le permite comprar y después haga la denuncia a su gran mayoría y estas armas entonces ingresan al mercado informal. No tenemos tiempo de diferenciar las armas cortas de las armas largas, pero existen una serie de diferencias en relación al calibre que se llama, en relación a la velocidad del proyectil y en relación a esto que están viendo ustedes acá abajo. Esto que yo estoy marcando con el puntero láser se llama curva o parábola. Es decir, si yo disparo un arma de fuego hacia el espacio, ese proyectil no se va a perder así como en los dibujos animados. No va a salir a la estratosfera, sino que ese proyectil va a avanzar no en línea recta. Yo podría hacer una línea recta, pero la curva de la Tierra y el movimiento de la Tierra va a hacer que ese proyectil, aunque yo lo dispare en 90 grados hacia arriba, ese proyectil describa una parábola. Y esa parábola significa que, por ejemplo, yo disparo un arma, como tienen ustedes acá ejemplos, un revólver, un arma de 9 milímetros, que son la pistola, son armas cortas. Cuando esa arma sale de la boca del revólver, sale a 240 metros por segundo. En el caso de la pistola sale un poquito más rápido, 300 metros por segundo, que son más de 1000 kilómetros por hora. Ese proyectil puede desplazarse en línea recta a través del aire casi 2 kilómetros. Entonces, ese proyectil que salió a 1000 kilómetros por hora de acá, de la boca del cañón, cuando caiga, no va a caer a 300 metros por segundo, va a caer a 100 metros por segundo. Pero eso es suficiente para, para impactar, por ejemplo, en un cráneo y matar a la persona. Por lo tanto, no existen los disparos al aire que sean inocuos. Todo proyectil que es disparado al aire va a caer en alguna parte, que se ha acostumbrado a denominar balas locas. En el ámbito, vamos a contar en el diplomado
quizás con una de las doctoras más importantes en el ámbito del estudio de las lesiones, la doctora tanatóloga Vivian Busto, la cual va a profundizar en esta temática, cómo las lesiones nos permiten diferenciar cuando son autoinferidas de lesiones que son provocadas por terceros. ¿Qué diferencia hay en lo que se denomina el examen externo, por ejemplo, en un cadáver en el sitio del seso, de lo que es el examen tanatológico realizado en el servicio médico legal? Podemos establecer diferencia en las características de una lesión, lógicamente a corta distancia por un impacto balístico, de una lesión a larga distancia por un impacto balístico. Podemos diferenciar una lesión que es vital. Cuando digo vital, esa lesión fue producida cuando la persona estaba viva, de una lesión que es producida cuando la persona ya está fallecida, cuando está muerta. Y eso se establece a partir de la infiltración hemorrágica. ¿Qué son la infiltración hemorrágica? No sé si lo alcanzarán a ver aquí, pero se ven pequeños puntitos rojos. Esos pequeños puntitos rojos se denominan petequias y van a permitir diferenciar una lesión vital, es decir, que se produce cuando la persona estaba viva, de lesiones que son producidas cuando la persona ya ha fallecido. En el ámbito del estudio de la muerte, hay una serie de signos que son denominados signos positivos de muerte que me van a permitir establecer y caracterizar cronología. Podemos establecer a partir del enfriamiento, a partir de la deshidratación, a partir de la presencia de lividez cadavérica. Si ustedes se dan cuenta acá, en la fotografía aparece una marca de una mano. Esa marca se produce porque la sangre en este cadáver se está comenzando a acumular. Como se está comenzando a acumular, todavía la sangre no se seca. La sangre, una vez que la persona fallece, se va a secar igual que cuando se nos produce una costra y estamos vivos. Cuando estamos vivos, la costra va a aparecer externamente y va a durar hasta que la lesión sane en forma natural. Cuando estamos muertos, la sangre se acumula y a eso se le denominan livideces. Entonces las livideces permiten también establecer si son desplazables. Por eso está en la mano de un médico tanatólogo en un sitio del suceso, donde aprieta para verificar si las livideces son o no desplazables, porque también me dan indicadores en relación a cronología. Además de la cronología en función de la lividez, aparecen las rigideces cadavéricas. La rigidez cadavérica es la contracción muscular que se produce en el cadáver y que tiene una secuencia. Esa secuencia se inicia desde la cabeza con la mandíbula y los ojos alrededor de la cuarta o la sexta hora de producida la muerte. Y por eso es tan importante cuando alguien fallece cerrarle los ojos y cerrarle justamente la mandíbula, porque si no va a quedar con los ojos abiertos y con la mandíbula abierta. Y comienza a desaparecer al tercer o cuarto día cuando aparecen los signos de descomposición. Signos de descomposición que, como les decía, van a dar cuenta de la existencia de por lo menos 3 días. Después del tercer día comienza a producirse la descomposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de construir? ¿De qué manera la criminalística apoya la realización de perfiles criminales? Ya hice la diferencia. Perfilación criminal tiene que ver con diferencias. Tipologías criminales tiene que ver con las características comunes que van a presentar delincuentes que se dedican, por ejemplo, a cometer portonazos. Esto que está tan en boga en nuestro país. El portonazo, es decir, hay características que son comunes. Hombres jóvenes, normalmente que han abandonado tempranamente el estudio, que no tienen anclaje o vínculos de tipo familiares, como les decía, que dejaron tempranamente el estudio. Esas son características, son tipologías. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de la otra motivación. Esa otra motivación que se encuentra en rasgos de personalidad. Y entonces, en esa otra motivación, hablamos que son estas características de personalidad las que se van a poner en juego cuando intentamos construir un perfil criminal. A este perfil criminal le denominamos motivo desconocido, claro, porque cuando un delincuente entra a un banco a robar, sabemos que lo que motiva a ese delincuente es el dinero que está al interior de las bóvedas del banco. Por lo tanto, el motivo es conocido con C. Pero cuando
lo que motiva a la comisión de un delito tiene que ver con ciertas características propias de la personalidad de un sujeto, hablamos del motivo desconocido. Y entonces, ese motivo desconocido va a ser el que va a configurar una fantasía. Y esa fantasía va a ser, por ejemplo, la que se va a instaurar en la cabeza de un pirómano. Y ese pirómano va a sentir placer por la comisión de un acto que tenga que ver con el fuego. Esa fantasía le va a producir un doble efecto. Antes de cometer el primer delito incluso. Esa fantasía le va a generar placer, elaborando ¿qué cosa? El diseño del plan. Le va a generar placer cuando esté cometiendo el acto criminal, cuando esté incendiando, usando el fuego. Y le va a generar placer, y esto es lo que genera que normalmente encontramos este tipo de trastorno en el ámbito de aquellas personas que se dedican a combatir el fuego. Aún así, por favor, los pirómanos son extraordinariamente poco frecuentes. La piromanía es un trastorno extraordinariamente poco frecuente. Yo diría, en los últimos 20 años podemos identificar 5 o 10 pirómanos en nuestro país. El resto de los que generan incendios son incendiarios. Y en los incendiarios predominan aquellas personas que son imprudentes. El 90% de los incendios tienen que ver con la imprudencia de alguien que dejó algo mal apagado, estaba usando una herramienta o estaba usando el fuego en una quema controlada, una quema ilegal. Un grupo muy pequeño va a ser el que va a ejercer la conducta de piromanía. Pero esa piromanía tiene que ver con la fantasía, con el placer y con la ansiedad. Desgraciadamente, el juego patológico, la piromanía y la cleptomanía tienen un componente que juega de manera paralela con la fantasía que busca obtener placer y con el dolor por no ejecutar la conducta. Lo mismo encontramos entonces en la psicopatía. Les decía yo, hay psicópatas que cometen delitos. Tenemos un ejemplo claro de hoy día de Hugo Bustamante, que Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, si no saben quién es, una persona que no debió haber salido nunca de la cárcel. Vamos a hacer varias puntualizaciones, es decir, hoy día si analizamos el sistema penitenciario, desgraciadamente, es confirmar que un delincuente se convierte en un delincuente más prolífico. Es decir, hoy día debiéramos fortalecer otras estrategias que no necesariamente involucran el uso de la cárcel. Pero vamos a encontrar algunas excepciones, como los psicópatas. Este es Roberto Martínez Vázquez, alias El Tila, o Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, psicópata de alto hospicio vinculado con la comisión de 14 asesinatos de mujeres, una de ellas mayor de edad, y de 13 niñas menores de edad. Y es lo que Julio Pérez Silva entregó, porque al igual que como pasa con Hugo Bustamante, finalmente sabemos del total de los delitos por la información que ellos entregan. Hay instrumentos que son utilizados hoy día para identificar psicopatía y valorar riesgo de reincidencia a nivel penitenciario, de los cuales también vamos a comentar, como es quizá la más conocida, la Psychopathic Checklist de Robert Heard, que nos permite justamente identificar el nivel de psicopatía. Y ese nivel de psicopatía nos da información en relación al riesgo de reincidencia, especialmente violenta que tiene esa persona que está al interior de un medio penitenciario. Hay otros aspectos que tienen que ver con los modelos geográficos que nos van a permitir verificar cómo actúan este tipo de agresores, que estos tipos de agresores, como Curle bien planteaba, el espacio próximo de confianza. Es decir, yo y cualquiera de nosotros eh, prefiere sentarse al medio, adelante o atrás en una sala de clase. Y si alguna vez se sentó adelante, lo más probable es que siempre se va a sentar adelante. Quienes de ustedes cuando participaron en algún proceso de formación, independientemente de la sala que iban a ocupar, preferían sentarse, los que se sentaban atrás, se sentaban atrás, los que se sentaban a un costado, se sentaban al costado derecho o al costado izquierdo, y normalmente cambiaban de sala, pero mantenían un poco el orden. Eso es esta área proximal de confianza, que Canter, un, un psiquiatra del FBI, define justamente y crea lo que son los círculos
de confianza y define entonces la existencia de dos tipos de agresores, que denomina merodeador y viajero, con algunas diferencias. Les decía que en el ámbito de los delitos sexuales, y ya me estoy pasando, pero me queda muy poco, así que ya estoy terminando. En el ámbito de los delitos sexuales, quizás lo más difícil de abordar, y les recomiendo este libro, ¿eh? No, este libro no es parte del diploma porque hay que pagarlo, entonces no se los podemos entregar, pero es un libro muy bueno que aborda la situación de los delitos sexuales de una manera, desde mi perspectiva, bastante cercana a la realidad y nos da cuenta quizás de aspectos muy relevantes que tiene que ver con la alta frecuencia. En España la frecuencia un 23% del total. Esto es prevalencia. Prevalencia. Es decir, cuando analizamos quién de la población española ha sido afectada por algún tipo de delitos sexuales, nos encontramos que la prevalencia en mujeres es 23%, y en el caso de los hombres, que también es un mito, se piensa que solamente son los hombres. Entonces, desgraciadamente, hay una serie de mitos que están vinculados a los delitos sexuales. Y esos mitos tienen un efecto muy relevante en la gran tasa de cifra negra. Yo diría que desde el punto de vista de la investigación policial, judicial, desde la persecución penal, hay dos delitos que es muy difícil de investigar: los delitos sexuales y los delitos de violencia intrafamiliar. Yo les decía que hay un grupo muy pequeño de agresores sexuales que son aquellos que tienen algún tipo de patología, y dentro de esos que tienen patología aparece la pedofilia. Por lo tanto, vamos a ahondar también en aquellos que tienen una patología grave, y esa patología grave la tienen circunscrita a lo que se denomina la elección de objeto. Presentan una grave alteración a nivel objetal. Y en este caso, además de los pedófilos, vamos a ver justamente que hay una serie de otros trastornos que también presentan cierto grado de gravedad. Conceptos nuevos en el ámbito del estudio de los delitos sexuales, como el sexting o el grooming, ponen en juego la presencia importante de los medios tecnológicos. Y para terminar, quizá algo que a muchos de ustedes les llama la atención y que está incluso en Netflix, que es el caso de Ramón Castillo, Antares de la Luz. ¿Cómo fue capaz entonces de convencer a un grupo de personas que eran profesionales de un nivel socioeconómico alto, medio alto, porque todos eran parte de una familia integrada, sin antecedentes criminales? ¿Y cómo fue capaz entonces de convencer y llevarlos a cometer un crimen horrendo, que fue asesinar a un bebé recién nacido, en el contexto de la creencia de que el mundo se iba a terminar el año 2012? Entonces, lo que se ejerce a nivel sectario, que genera adhesión al grupo, fanatismo extremo, adoctrinamiento ideológico, culto al líder, etcétera, es la selección que hace el líder. El líder identifica a partir de un proceso de sugestión hipnótica y satisface ciertas necesidades. Claro, Antares no fue el primer día y les dijo, oye, juntémonos el fin de semana a dar muerte a un bebé en el cerro. No, es retorcido, ¿ah? Genera persuasión, genera convencimiento. Y por otra parte, vamos a comparar el control mental que se ejerce a nivel sectario con lo que pasa a nivel del lavado de cerebro. El lavado de cerebro se origina o tiene su origen en lo que pasa con el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, que fue el año 1973, a partir de un asalto, un robo a un banco en la ciudad de Estocolmo, donde un grupo de delincuentes toman como rehenes a gente que estaba al interior del banco, y en ese proceso se genera justamente una identificación, un enamoramiento identificativo patológico. Cuento corto, se terminan incluso protegiendo las víctimas, protegiendo a quienes eran sus captores. Y eso se produce, a diferencia de lo que pasa con el control mental, esencialmente por la activación de mecanismos de sobrevivencia. ¿Mm? Bien, eso es lo que quería contarles, y mucho más, ¿ah? Mucho más. Esto está vinculado entonces con lo que decíamos al comienzo, con este curso de especialización en el que vamos a abordar temática de criminología, trayectorias criminales, que es posiblemente la forma más actual de abordar qué pasa con los delitos que un sujeto comete a lo largo de su vida,
vamos a profundizar en lo que ya vimos, algo de perfilación criminal. Y este curso es un curso de 24 horas en el cual participo yo solo. Un curso de 24 horas que el próximo curso se inicia el día 9 de noviembre. Y este es el diplomado. Este es el diplomado en que, como les comentaba, es mucho más extenso. Se inicia el 25 de octubre y para el cual incluso se va a rifar ahora, entiendo, Beatriz, la oportunidad de que alguien lo haga de manera gratuita. ¿O me equivoco, Beatriz? Así es, está en lo correcto. Así que, Perfecto, si no hubiera tenido que pagarlo yo. claro. Bien, bien, Ahora podemos dar paso a la ronda de preguntas que tengo. No sé si está listo. perfecto. Ya. Aquí tenemos al primer interesado. Disculpa, ¿la puedes volver a levantar, por favor? Ahí sí. Enciende tu micrófono para poder autorizarte a que puedas hablar. Ahí sí, Ahí sí. estaba Ahí. bloqueado desde el administrador. Buenas tardes, profesor Mauricio Valdivia, muy interesante su exposición. Me gustaría hacer la pregunta desde la psicología, ya que menciona elementos de la psicología clínica y también de elementos de la psicología social con la teoría de Kurt Lewin. ¿Desde qué punto de vista se posiciona el diplomado? Dado que aborda varios elementos, tanto también del tema de la ciencia forense, también de la ciencia como de la criminología aplicada. Entonces, tengo como esa pregunta también como epistemológica, porque es bien extenso y complementario sin duda, porque el estudio de la conducta también conlleva teorías psicológicas que están aplicadas también al fenómeno del delito. Entonces, esa es como una de las consultas. Muchas gracias. Sí, bien, desde el punto de vista de los supuestos teóricos es, una vez una profesora me lo dijo en Argentina, es ecléctico. No hay una base y lo que apunta es a entregar herramientas prácticas y por eso es transversal. Aquí lo hemos abierto a abogados, psicólogos. No vamos a tocar el tema de aplicación de instrumentos. Si bien vamos a ver la utilidad, por ejemplo, vamos a ver para qué sirven los instrumentos de valoración de riesgo, pero desde una mirada de ejercicio práctico, más bien orientado a la toma de decisiones, no para que sean aplicados estos instrumentos. Entonces, vamos a ver una mirada, cómo se utiliza la psicología en el ámbito, criminal, en el ámbito criminalístico, en el ámbito penal del punto de vista investigativo. Entonces, más que entregar herramientas particulares, no van a aprender en este curso porque ADIPA tiene otros cursos en los cuales se aprende a utilizar instrumentos. Entonces, nosotros nos estamos diferenciando de eso y lo que estamos abordando son estrategias asociadas justamente con una mirada, si tuviéramos que tomar una línea, es esencialmente criminológica, ¿m? Más que psicológica pura de alguna escuela o algún origen determinado. Bien, gracias por la pregunta. ¿Alguien más Beatriz. que desee hacer alguna pregunta? Pueden levantar sus manos o bien alguna pregunta por el chat. Aquí Aida Salgado pregunta, ¿qué tan pertinente es hacer el diplomado un trabajador social? Está pensado, justamente era lo que planteaba previamente, no está dedicado exclusivamente a psicólogos, sino que lo planteamos incluso para abogados que a lo mejor no tienen mucha cercanía con el materia más bien psicológica. Está planteado para policías, está planteado justamente para trabajadores sociales, está planteado incluso para alguien que quiere saber y profundizar en el tema de la investigación criminal, la investigación criminalística y el delito en general. Bien, por honor al tiempo, yo creo que vamos a poder contestar una próxima pregunta y podríamos dar paso con el sorteo para que así no nos atrasemos en el cronograma, ¿ya? Así que ahora le voy a dar el paso a Carolina Cortés. Hola, buenas noches. Sí, bueno, Profesor, buenas noches.
Mi Mm. pregunta es como completa, porque, por ejemplo, usted mostró un sitio del suceso, donde mostró, por ejemplo, el suicidio o el supuesto suicidio de una persona, ¿cierto? ¿Es recomendable que el psicólogo esté presente ahí en el sitio del suceso para recabar también mayor información o no es necesario y solamente se basa en los informes que recibe o de las policías o de personas que han concurrido al sitio del suceso? Van a tener la participación de dos psicólogos, Margarita Rojo, que tiene muchos años de experiencia en la Policía de Investigaciones, y Claudio Carrera, que también tiene la misma cantidad o quizás más años que Margarita en el ámbito de la investigación criminal. Y ellos justamente van a dar cuenta de la necesidad que tiene el psicólogo, ojalá, de participar directamente. Y no solamente participar presencialmente, sino que manejar algunos aspectos básicos del lenguaje propio de la medicina forense, del lenguaje propio de la criminalística. Entonces yo diría sí, fundamental. Eh, pero van a darse cuenta ustedes que se requiere entereza. Ya es complejo trabajar con víctimas, ya es complejo trabajar con víctimas, especialmente víctimas, aquellas víctimas más vulnerables como pueden ser los menores de edad, niños, niñas, eh, y en particular ciertos delitos que van en contra de las personas en general. Por lo tanto, yo diría, se requiere además entereza. ¿Ah? Entereza, no, no es un trabajo fácil, pero lo van a escuchar justamente de boca directa de estas dos personas que tienen una amplia experiencia, incluso yo diría más que yo en el ámbito de la investigación criminal de campo, Margarita Rojo en la Policía de Investigaciones y Claudio Carrera en Carabineros de Chile. Veía una pregunta, y quiero, antes de cerrar, porque veía una pregunta interesante. En materias, si le interesa, tenemos a alguien que ojalá lo estamos tratando de incorporar en un diploma siguiente, que es Elizabeth León. Si le interesa el tema de psicopatía, busquen psicopatía y agreguen el tema, el nombre de Elizabeth León. Y van a darse cuenta que van a acceder a toda la validación que hay en nuestro país de las pruebas de psicopatía de Robert Haer en población penitenciaria de mujeres, de hombres y en delincuencia juvenil. Así que les recomiendo Elizabeth León, Psicopatía en Chile. Así que muchas gracias, Beatriz. Bien, lo siento por las personas que seguían teniendo ahí preguntitas, pero tenemos que avanzar en lo que nos queda. Así que, profesor, si quiere agregar alguna otra cosita antes de despedirse, Yo les es... agradezco y espero verlos pronto. Muchas gracias. Chao. Chao, que esté bien. Muchas Cuídese. gracias, Beatriz. Muchas gracias. De nada.